Bendiciones, amada familia venezolana. Te habla la profeta Elimar Bracho. Ahora mismo me encuentro en el país Argentina, pero siempre muy expectante y con el corazón en mi nación, viendo las noticias, pero sobre todo con el oído en el cielo acerca de lo que el Padre está hablando para nosotros en este tiempo y recordando cada una de esas palabras proféticas que ha salido de la boca de los profetas a través de los cuales el Padre ha enviado palabra de restauración, de dirección y de aliento. Una de las cosas que quiero comunicarles y de parte del Espíritu del Padre que ha estado hablando a mi vida y me ha inquietado a poder grabar este video para que pueda ser compartido a lo largo y ancho de nuestro territorio, es que no es un tiempo para tener temor, no es un tiempo para permitir que las noticias o lo que podamos ver, escuchar, nos saque del enfoque profético en el cual el Padre quiere que estemos. No es un tiempo de temor, la palabra del Eterno es clara y dice que no nos entregó el Padre espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Así que es el tiempo de creer que el poder del Padre será liberado como nunca antes sobre la nación de Venezuela. Lo segundo que quiero comunicar y recordarle a mi familia venezolana es que la palabra de Dios es mucho más fuerte que cualquier estrategia de parte de las tinieblas. La Escritura nos enseña que ninguna palabra que sale de la boca de Dios volverá a Él vacía, sino que hará lo que Él quiere y cumplirá el propósito por el cual fue enviada. Entonces, Venezuela está siendo rodeada por muchísimas palabras proféticas que han salido del corazón del Padre y han sido liberadas a través de todos sus hijos en la nación. Esas palabras están girando alrededor de la nación y están provocando que el gobierno ilegal de las tinieblas pueda ser quebrado, debilitado, a tal extremo que está a punto de caer y de haber un rompimiento impresionante en nuestra nación. Otro aspecto que quiero tocar, porque el Espíritu del Padre me lo ha recordado en esta mañana, tiene que ver con la festividad de Purim. Hace pocos años el Señor me decía que así como cayó Amán por causa de la rendición y del clamor de todo su pueblo en aquel tiempo, los judíos, también en este tiempo, en aquel tiempo, el Señor me decía que iba a caer la cabeza de Amán, que Amán sería colgado en su propia horca, el Amán de Venezuela. Y así fue. Pero en esta festividad, antes de celebrar festividad de Purim, que es más que un recordatorio histórico de lo que el Padre ha hecho con nuestro pueblo, tiene que ver también con vivir las victorias del tiempo presente y entender que lo que el Padre hizo ayer lo va a superar cada día por el mérito de nuestro Señor Yeshua y lo que Él hizo en el madero por nosotros. Entonces, la festividad de Purim fue clave. Una de las cosas que el Padre me dijo fue que iban a caer, a rodar las cabezas de los 10 hijos de Amán. Quiero leerte. En el libro de Esther, el capítulo 9, el versículo 13, dice: y respondió Esther, si place al rey, concédase mañana también a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Venezuela, prepárate para ver rodar las cabezas de esos 10 hijos de Amán, que no solamente representan líderes políticos, sino líderes espirituales, que trajeron toda cantidad de pacto y de tinieblas sobre nuestro país. El Señor me dijo años anteriores: voy a dividir a aquellos que se juntaron para ultrajar esta nación y que han hecho frente a mi propósito. Pero este es un tiempo donde verás que aquellos líderes que han hecho oposición al reino de Dios en nuestra nación y que trajeron toda cantidad de contaminación espiritual por sus pactos y hechicerías, serán juzgados por la espada del Dios eterno. Una implicación muy importante que quiero relacionar es lo que el Eterno empezó a hacer también a través del tiempo de la festividad de Pesaj. Recordemos que las festividades que están en la Escritura no son las festividades de los judíos, son festividades para el pueblo del Señor. Son del Señor y son eternas.
De hecho, en Zacarías 14 nos dice que cuando el Señor Yeshua venga con nosotros después de las bodas del Cordero y Él ponga sus pies en el monte de los olivos y venga a destronar, a enjuiciar al anticristo, enviarlo al lago de fuego, dice que vamos a celebrar la festividad de Sukkot, de tabernáculos. Quiere decir que las festividades eternas siempre han estado vigentes, y más que hacerlo como un ritual o como una reunión más o como un recordatorio histórico, tiene que ver con un entendimiento profético de que Dios trabaja en ciclos y que en cada ciclo Dios derriba al enemigo que se levanta en nuestras vidas en contra de su propósito, derriba en ciclos, nos da victorias nuevas, y el Señor, por el mérito de nuestro Señor Yeshua, el Padre, nos hace vivir cada día de una victoria menor a una mayor. Entonces es muy importante entender la implicación que tienen estas festividades. En la festividad de Pesach, una de las cosas que el Señor hablaba a mi espíritu es que así como traía juicio y se activaba sobre los 10 hijos de Amán en Venezuela, Él también iba a traer un juicio sobre todos aquellos líderes políticos y espirituales en la nación, y sería como en el tiempo del pueblo de Israel en Egipto. Quiero leerte rápidamente lo que dice en el capítulo 3 del libro de Éxodo. El versículo 9 dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. El Señor ha visto esa opresión contra cada hijo suyo, contra su pueblo en Venezuela. El Señor ha visto las colas que has hecho para comprar comida. El Señor ha visto toda la aflicción que nosotros como venezolanos hemos vivido. Y Él no es indiferente a la aflicción. Él es juez para juzgar a las tinieblas, para juzgar al enemigo, pero Él es Padre para corregir y tratar con su pueblo. No podemos creer, hay muchas palabras que están siendo soltadas ahora mismo que quieren hacer creer que Dios ha establecido ese juicio y ha traído toda esa calamidad sobre Venezuela para hacerla reaccionar. Él no es un juez para nosotros, Él es un Padre para nosotros, y nuestro Padre no nos va a corregir con esa calamidad. Él es un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero aquellos cainitas, aquellos hijos de las tinieblas que no están escritos en el libro de la vida, que no fueron escogidos antes de la fundación del mundo por Él, Él los conoce y Él les va a juzgar porque son servidores de las tinieblas. Pero así como pasó con el pueblo de Israel en Egipto, así mismo pasará con nosotros en la nación de Venezuela. ¿Qué quiero decir con esto? Que la cobertura del Padre estará sobre nosotros. La bendición estará sobre nosotros. Y aunque Dios traiga esas 10 plagas contra los cainitas de la nación, contra los hijos de las tinieblas en la nación, y Dios traiga su justicia también sobre nosotros, los hijos del Padre, y sobre nuestros hogares estará la cobertura. Dice la Escritura que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la cobertura del Omnipotente. Entonces, no es un tiempo de temer, es un tiempo de creer lo que Dios ha dicho. Él nunca ha perdido ni perderá el control. Jamás. Él está en control. Termino con esto. Venezolano, este es un tiempo como en el Monte Carmelo, como en los días de Elías. Dios nos ha levantado para restaurar el altar de adoración en nuestro país. Y así como cuando subió Elías al Monte Carmelo y restauró el altar, y dice la Escritura, nos enseña que los servidores de Baal prepararon su altar, clamaron, derramaron sangre, pero Baal no les pudo responder. ¿Por qué? Porque el Dios eterno había determinado establecer juicio sobre las tinieblas, pero abrir los ojos de su pueblo y poder responderle a su profeta en el altar que había restaurado a él. Entonces, este es un tiempo como en los días de Elías. Los pactos, conjuros que han hecho los líderes espirituales y políticos en la nación, en este tiempo no les surgirán efecto. Sus hechicerías, sus múltiples pactos, conjuros y brujerías
No les surgirá efecto, porque el Dios eterno determinó levantarse y manifestarse con fuego en nuestra nación. Y lo que vamos a ver, como en el Monte Carmelo, es la manifestación del fuego de nuestro Padre. Prepárate para ver a Dios enjuiciar al enemigo. Prepárate para ver rodar las 10 cabezas de los 10 hijos de Amán. Prepárate para ver a Dios enviar esas 10 plagas sobre los servidores de las tinieblas. Prepárate para ver al Dios eterno degollar a los profetas de Baal, y prepárate para ver al Dios eterno moverse, manifestarse y responder con fuego al altar de adoración que todo su pueblo decidió levantar en este tiempo. Es el tiempo venezolano no de tirarte a llorar y a quejarte, amado pueblo venezolano. Es el tiempo de adorar al Padre, de rendirnos y de creer que en medio de nuestro altar de adoración Él responderá con fuego. El mismo Dios de Elías es el mismo Padre a quien yo le sirvo. Y si en el tiempo de Elías y si en el Monte Carmelo Él se manifestó con fuego y abrió el entendimiento, y el pueblo que antes idolatraba se rindió a Él y le adoró, creo que en este tiempo mi Padre, nuestro Padre, el Dios a quien adoramos, a quien le servimos, va a responder con fuego. Así que adórale, levanta el altar de adoración en tu hogar, pero sobre todo en tu corazón venezolano, y no creas a las malas noticias, cree a que Dios responderá con fuego. Comparte este video, compártelo con todo el venezolano que tú puedas compartirlo, porque el Padre responderá con fuego. Les amo, les bendigo, proclamo el shalom del Padre sobre toda mi familia venezolana, sobre todo mi país, declarando que en estos días veremos como nunca antes el reino de Dios irrumpir y manifestar el señorío de Yeshua en la tierra. Shalom para todos. Bendiciones.